Bueno, luego de casi un año y medio, por así, aproximadamente, de haber empezado a estudiar esta carta que Pablo le escribió en el primer siglo a los romanos, finalmente ya estamos llegando a la sección final de la carta del apóstol Pablo. Y yo espero que Dios haya usado esta serie de mensajes para ayudarnos como iglesia a tener un mejor entendimiento de lo que es el Evangelio, el único medio que existe provisto por Dios para salvar a los pecadores. Yo espero que hoy tengas un mejor entendimiento del Evangelio y puedas predicarlo eficazmente, pero también espero que Dios haya usado estos mensajes para que ahora tú aprecies mejor la gloriosa salvación que Dios nos ha dado, solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Esto es algo que nosotros al iniciar el cristianismo no entendíamos, pero que hoy, después de muchos años, Dios nos abrió la vista para poder ver que ciertamente hemos adquirido una salvación gloriosa, preciosa, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y es una salvación solo por gracia, no porque la mereciéramos, solo por pura gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Así es que ya estamos terminando y el día de hoy y la próxima semana yo quiero terminar esta carta haciendo algunas observaciones finales de esta carta. Y la primera observación que yo quiero que usted note es que el apóstol Pablo, a partir del capítulo 15 de esta carta de Romanos, del versículo 14, ha empezado él ya a concluir ese tema que inició al inicio de su carta, en el capítulo número 1. Ese tema donde empezó a hablar acerca de su ministerio apostólico y acerca del gran deseo que él tenía de visitar a Roma. Como que Pablo dijo, antes de desarrollar ampliamente este deseo y antes de hablarles acerca de mi apostolado que Dios me dio de pura gracia, quiero hablarles del Evangelio. Pero una vez que él habla ya a profundidad acerca de este anuncio del Evangelio, él retoma una vez más esto que dejó inconcluso al inicio de su carta. Y esto es lo primero que yo quiero que usted note. En el capítulo 15 vamos a ver al apóstol Pablo como que retoma estas dos cosas. Va a retomar el tema del ministerio apostólico que recibió de Dios y va a retomar nuevamente el expresar ese deseo de visitar a Roma, porque recuerde, Pablo no conoce a los hermanos de Roma. Y de hecho, no sé si usted notó, pero Pablo en la sección que leímos, él dice, en parte en atrevimiento yo les he escrito, o sea, no los conozco, yo no fundé esa iglesia, pero tengo que recordarles que yo tengo la autoridad apostólica dada por Dios. Entonces, yo creo que tú recuerdes que el apóstol Pablo tiene ese deseo porque no conoce a los hermanos, pero ha oído bastante acerca de ellos. Así que lo primero que yo quiero que usted note es eso, de que este pasaje de primera impresión puede parecernos un simple pasaje, o sea, una conclusión más de las muchas cartas del apóstol Pablo. Sin embargo, cuando empezamos a ver lo que hay debajo de estos versículos que leímos, nos vamos a dar cuenta que hay enseñanzas de gran valor espiritual para nosotros como iglesia. ¿Y sabe por qué, hermanos? ¿Por qué hay enseñanzas de valor grande para nosotros como iglesia? Porque aquí vamos a encontrar un cuadro de lo que debería de ser la iglesia de Cristo. O sea, el cuadro modelo no espere verlo en las iglesias modernas de hoy en día. No, espere verlo aquí en la Biblia. Y el apóstol Pablo nos va a pintar ese cuadro que toda iglesia debería de ser. O sea, en otras palabras, Pablo nos va a mostrar aquí cómo Cristo está edificando a su iglesia a través de líderes, pero también a través de sus propios miembros. Como todos sabemos, el apóstol Pablo fue un gran misionero. Él siempre estuvo interesado en predicar el evangelio, lo acabamos de leer, ¿verdad? Ya todo lo he llenado en esta área de Ilírico. Bueno, él fue un gran misionero, pero también fue un gran pastor. Él sabía que tenía la responsabilidad y el deber de predicar el evangelio, pero a la misma vez de mantener las iglesias fuertes, llenas del conocimiento de la verdad de Dios, porque él sabía que esto era lo único que iba a poder hacer que la iglesia permaneciera firme ante todas las circunstancias difíciles. Entonces sí, Pablo era un gran misionero, un gran predicador. Sin embargo, hermanos, yo quiero convencerte de que dice la Biblia que si tú verdaderamente eres un creyente, tú eres un ministro de Dios a tiempo completo. O sea, 24/7, de lunes a lunes. El hecho de que tú no tengas un apostolado y que ya nadie tiene ese llamado de ser apóstoles, vamos a ver más adelante por qué. Pero el hecho de que tú no seas un pastor, un líder, no significa que tú no tienes la responsabilidad de ministrar
Primeramente a los miembros de la iglesia de Cristo, pero también a los perdidos. Todos nosotros, si verdaderamente somos cristianos, somos ministros de Dios a tiempo completo. No importa si tú eres un chofer, no importa si eres un albañil, no importa si tú eres ama de casa, carpintero, supervisor de algún restaurante, o simplemente tú trabajas en cualquier empresa. Si tú eres un verdadero cristiano, según Dios, ante los ojos de Dios, tú eres un ministro de Cristo a tiempo completo. Y es verdad, no todos tenemos el llamado para servir al Señor en un oficio particular como es el oficio del pastor. Sin embargo, hermanos, todos somos servidores de Cristo 24/7, de lunes a lunes. Y esto, hermanos, mientras estamos siendo equipados por aquellos a los cuales Cristo designó como pastores y maestros de su iglesia. Así es que yo te dije que vamos a hacer el día de hoy y la próxima semana, vamos a sacar algunas observaciones finales. Y ya terminaremos lo que es este libro, Dios mediante, la próxima semana. Y por lo menos yo quiero traer en esta hora 5 observaciones acerca del ministerio del apóstol Pablo, que serán de gran ayuda para nosotros como iglesia para entender mejor la obra que Cristo está haciendo en medio de nosotros a través de los líderes y a través de los miembros. Y la primera cosa que yo quiero que observes es que el origen del llamado del ministerio de Pablo viene de Dios. Escucha lo que dice versículo 15 y 16. Dice, mas os he escrito en parte con atrevimiento. Como ya les dije, Pablo no conocía a esta iglesia personalmente y por lo tanto él quiere dejar bien claro, o sea, yo me atrevo a hablarles así de fuertes y a enseñarles el evangelio. ¿Por qué? Porque quiero recordarles algunas cosas. ¿Qué? Por ejemplo, dice él, por la gracia que de Dios me es dada, versículo 16, para ser ministro de Jesucristo. O sea, Dios me dio esa gracia. Me fue dado ese ministerio apostólico de ser un ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es importante aclarar que la gracia de la cual Pablo está hablando aquí no es la que tú y yo recibimos cuando fuimos salvos por Dios. Dice Pablo, ¿verdad? No es por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, por gracia somos salvos. Bueno, no es de esta gracia de la cual Pablo está hablando, sino está hablando de la gracia que él recibió al recibir el llamado de parte de Jesús para predicar el evangelio, para ser apóstol de Jesús. Yo no sé si usted recuerda el capítulo 1 del versículo 5, Pablo dijo lo siguiente ahí. Dice, por quien recibo la gracia y ¿qué? Y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Entonces, aquí vemos a este ex perseguidor de la iglesia. Aquí vemos a este hombre que fue salvado de pura gracia de Dios. Conocemos, ¿verdad?, el testimonio de Pablo. Perseguía a la iglesia, iba rumbo a Damasco, persiguiendo a la iglesia y se le apareció de la nada Jesucristo de manera literal. Y él fue transformado por Jesucristo. Y entonces, aquí lo tenemos a él diciendo que el apostolado lo recibió él de pura gracia. No lo recibió porque él se lo merecía, no lo recibió porque él era un hombre con una mente intelectualmente hablando fuerte, que sí la tenía, pero él dice, Pablo, no fue por eso que Dios decidió llamarme, lo hizo simplemente por pura gracia. Ahora yo abro un paréntesis, hermano, antes de seguir, y hago la pregunta, ¿hay apóstoles el día de hoy? Según la Biblia, la respuesta es no. ¿Por qué, pastor? Porque así como en los edificios como este, solamente una vez se pone el fundamento, de la misma manera en la iglesia. Cristo puso su fundamento a través de sus apóstoles. O sea, aquí ya no necesitamos ponerle otro fundamento, y menos a este lugar. Si ustedes supieran cuántos pilares, no sé si se dicen pilares, columnas, tuvieron que hacer debajo de lo que es el slab, de lo que es el fundamento, la superficie que alcanzamos a ver, fueron bastantes a una profundidad de 20 pies. Ya no necesitamos poner otro fundamento, ¿verdad que no? Bueno, de la misma manera, la iglesia ya no necesitamos poner otro fundamento porque Cristo ya lo puso. Ahora, pregunta, ¿somos nosotros una iglesia apostólica? La respuesta es sí. No porque haya aquí apostolitos, el apóstol César, el apóstol Juanito, Freddy, no. Simplemente porque nosotros estamos cimentados sobre el fundamento que los apóstoles bíblicos establecieron. Escucha lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Dice Pablo, edificado sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles modernos, no, de los apóstoles que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir todo el Nuevo Testamento. Ya tenemos toda la revelación que Dios quiso darnos. Ya no hay más revelación. ¿Quieres seguir creyendo que todavía hay más revelación? Ten cuidado,
porque esas revelaciones normalmente vienen de Satanás para engañar a las personas. Por lo tanto, dice Pablo, edificados sobre este fundamento de los apóstoles, edifíquense sobre las enseñanzas del Nuevo Testamento, y también dice de los profetas. O sea, todos los libros de los profetas del Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Queremos crecer como un templo santo para el Señor, ¿verdad? Todo inicia aquí, en las enseñanzas de los apóstoles. Es por eso que cada vez que predicamos hay un versículo detrás de todo lo que estamos diciendo. Yo quiero asegurarme de trazar bien la palabra de la verdad de Dios para el día en que Dios me llame a su presencia, yo no tenga de qué avergonzarme, de qué temer. Así es que cierro el paréntesis, hermanos, para regresar a la pregunta. ¿De dónde vino el origen del llamado del ministerio de Pablo? Bueno, la respuesta es, vino del Dios Trino. Yo no sé si usted se dio cuenta que en el pasaje Pablo menciona a las tres personas de la Trinidad de una manera explícita. O sea, la Trinidad, el Dios Trino, las tres personas están envueltas en el llamado y en el ministerio de Pablo. Vamos a volver al pasaje. Escucha lo que dice ahí el versículo 15. Mas les he escrito en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar algunas cosas, por la gracia que de Dios que me es dada. O sea, Pablo está diciendo ahí, yo soy lo que soy, no gracias a mi extraordinario intelecto, ni gracias a mi enorme celo religioso. No, yo soy lo que soy únicamente por la gracia del Dios Trino. Versículo 16, ¿para qué? Y dice ahí, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ahí tenemos al Dios Padre, ahí tenemos al Dios Hijo, ahí tenemos al Dios Espíritu Santo. Así es que las tres personas de la Trinidad las vemos actuando en conjunto para que la iglesia pueda recibir el beneficio del ministerio de Pablo. Y que hoy en día, después de casi 2000 años, seguimos recibiendo el beneficio del ministerio de Pablo, que quedó escrito y hasta el día de hoy la iglesia lo conserva. Mire, escuchen lo que dice Mateo capítulo 9. Este no es un tema aislado en la Biblia, sino un tema muy repetitivo. Dice Mateo capítulo 9, entonces dijo a sus discípulos, este es Jesús, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pregunta, ¿quién es el Señor de la mies? Aquí según Jesús, Dios. Ruéguenle a Dios. Recuerda, Jesús está ahí como hombre. Así lo miraban los discípulos hasta que llega un momento en que Jesús les abre los ojos y ven que verdaderamente es el Hijo de Dios. Por lo tanto, obviamente, hermanos, aquí el dueño de la mies es Dios el Padre. Sin embargo, ¿qué le dice Pablo a los pastores de Éfeso en Hechos capítulo 20-28? Escucha lo que Pablo les dice. Por tanto, pastores, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, como pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pregunta, ¿quién envía obreros a su mies? Dios el Padre. ¿Quién los pone como pastores? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice Pablo en Efesios capítulo 4-7 acerca de los pastores? Bueno, Pablo hablando de la edificación de la iglesia, escucha lo que él dice en el versículo 7. Dice Pablo, leo el 7 y ahí tienes tú el 8. Pero a cada uno de ustedes le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, Pablo va a pasar a citar este Salmo 69. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿de quién estará hablando? Subiendo a lo alto, a Jesús tuvo que descender, ¿verdad? Se humilló, tomó forma de hombre, vivió la vida perfecta que nadie ha podido vivir más que Él. Después puso su vida, murió. ¿Y qué pasó? Resucita y asciende. Bueno, dice Pablo, por lo cual dice el Salmo 69, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero Pablo cita versículos tras versículo. Por eso está escrito y por eso está escrito. Y hoy en día la mayoría de los predicadores agarran un versículo, cierran su Biblia y todo lo demás es diarrea verbal. Que sí, a lo mejor te puede ayudar aquí y ahora, pero a la luz de la eternidad todo es basura. Si las enseñanzas que ellos están enseñando no son respaldadas por la Biblia, es basura. Y te van a llevar a la perdición. Pero aquí Pablo tiene la buena costumbre, como la deben de tener todos los pastores, de recurrir a la Biblia. Por lo cual dice las Escrituras, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién dio dones a los hombres? Jesús, ¿verdad? Porque está hablando aquí del Mesías, de Cristo. ¿Y qué dice ahí? Bueno, lo que Pablo está diciendo es básicamente lo que ya dije. Jesús desciende, viene
y vive la vida perfecta, muere por nuestros pecados y asciende arriba. Pero dice ahí que Él, cuando resucitó, cuando ascendió al trono, a la diestra del Padre, Él llevó cautiva la cautividad. O sea, tomó cautivos a todas esas personas que estaban cautivos a Satanás, pero ahora los hizo Él sus siervos y lo llevó. Y escucha lo que sigue diciendo, hermanos, Jesús o Pablo, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y qué dice el versículo 10? O el versículo 11, mejor dicho. Ok, hermano. Aquí están los dones que Dios o que Cristo le dio a la iglesia, a los hombres. ¿Cuáles son esos dones? Él mismo constituyó a unos apóstoles, que ellos ya cumplieron su trabajo, ya no hay más apóstoles. Todo aquel que dice que es un apóstol, aguas, es un falso. Alguien que no conoce las escrituras de pi a pa o de pasta a pasta. Pero dice Pablo que los dones que Jesús dio a los hombres son apóstoles, profetas, evangelistas y a otros ¿qué? Pastores y maestros. Por alguna razón que yo desconozco y que no quiero saber, a Dios le plació llamarme a mí para ser el pastor principal de esta iglesia. Yo no entiendo qué vio en mí Dios, pero Él sí sabe. Y hoy entiendo que no depende de mí el que Dios me use para edificar a su iglesia, sino de su Espíritu Santo. Y es por eso que sigo aquí. Yo no confío en mis dones, en mis talentos, que no son muy extraordinarios para nada. Quizás algunos de ustedes tienen mejor facilidad de predicar o de comunicar algo. Yo no lo tengo. Sin embargo, ahí yo entiendo que Jesucristo, juntamente con el Espíritu Santo, juntamente con Dios, en conjunto me pusieron aquí. Y aquí sigo por la gracia de Dios. Entonces, estos dones, dice Pablo, que Cristo los repartió entre su pueblo. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el propósito? ¿Con qué propósito Jesús dio dones, dio regalos? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Para eso están los predicadores, para proclamar todo el consejo de Dios, a fin, de perfeccionar a los santos. ¿Y para qué? Para la obra del ministerio que cada uno de ellos tiene, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que tenemos en Mateo 9 al Dios del Padre, el dueño de la mies, enviando obreros. Tenemos también en Hechos 20 al Espíritu Santo poniendo pastores en las iglesias. Y tenemos aquí en Éfesos o Efesios 7 a Cristo dando dones a su iglesia. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermanos? Bueno, nos enseña que nosotros los pastores no somos celebridades. Celebridades que están en la iglesia para entretener con charlas amenas a sus oyentes. Los pastores verdaderos bíblicos no están para eso. Los pastores bíblicos son siervos que están para proclamar todo el consejo de la palabra de Dios a fin de perfeccionar a los santos, no a las chivas, no a las cabras. ¿Pero por qué yo no me he perfeccionado? No sé, pregúntate, ¿serás un santo? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, no es mi culpa. Yo tengo mis registros. Y en cada predicación no hay menos de 20 citas. Que la palabra de Dios es viva y eficaz por sí sola. Yo no necesito hacerla. Por lo tanto, hermanos, nosotros los pastores estamos aquí para predicar todo el consejo de Dios a fin de perfeccionar a cada uno de ustedes para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que los pastores no son popularidades con derecho a tener un estacionamiento ahí exclusivo. No, los pastores somos siervos pecadores salvos de pura gracia. Sin embargo, a esos pecadores salvos de pura gracia que merecen el infierno, pero gracias a Cristo Él lo pagó y ya no van al infierno ellos, Dios los llamó y los capacitó para hacerle bien a su iglesia, para edificar a su iglesia. Es por eso que Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5:12, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes, que reconozcan a los que los presiden, a los que los dirigen en el Señor a través de la exposición de la palabra, que los amonestan a través de la exposición de la palabra. Ya lo dijo por mí, no, estoy predicando la Biblia. Si te cae, es debido a ti, por cómo andas. No es porque yo me puse, aquí tengo en mente a Juanito y esta nota es para él, a Mario y esta nota es para él, a Tony, no. Es Dios obrando. Bueno, pero dice Pablo ahí, ténganlos en mucha estima. Ahora este es Dios y yo me siento mal estar hablando de estas cosas, pero tengo que hacer a un lado eso que me incomoda
porque es parte de la enseñanza de Dios, parte de todo el consejo de Dios. Bueno, tenlos en mucha estima, no poca estima, mucha estima, valóralos. Valóralos porque Dios se agrada cuando tú los valoras por causa de su obra. O sea, yo aquí veo que Dios valora mucho lo que los pastores hacen al trabajar dirigiendo y amonestando a través de la exposición de la palabra para edificar a la iglesia. Dios lo valora mucho. Y ahora Dios les pide a los creyentes que los tengan en grande estima, porque son regalos del Dios Trino a su iglesia. Él los llamó, los capacitó para que edifiquen a la iglesia. Pero es que no lo está haciendo bien. No te preocupes, un día Dios nos va a pedir cuentas. Tu responsabilidad es obedecer a Dios en lo que Él te pide que hagas con los pastores, cómo les sirvas, cómo ores por ellos. Olvídate de nosotros. Nosotros vamos a estar un día con el príncipe de los pastores. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, le vamos a rendir cuentas a Él. Por lo tanto, no hay excusa. Tú glorifica a Dios obedeciendo lo que Él te pide que hagas por los pastores. Así que, volviendo a la pregunta, ¿de dónde viene el origen del llamado del ministerio de Pablo? La respuesta es del Dios Trino. Ahora, ¿quieres entender mejor cómo Cristo está edificando su iglesia? ¿Quieres entender mejor la obra que Cristo está haciendo en medio de nosotros? Bueno, empieza por aceptar y creer que el Dios Trino es quien llama a los pastores a edificar tu vida y la vida del resto de los creyentes. Ahí va a empezar todo. Porque no, yo y Jesús. No. El Cristo bíblico no trabaja así. El tuyo, de acuerdo a cómo tú interpretas la Biblia, con simples versículos aquí y allá y no con todo el consejo de Dios, porque toda la Biblia es todo el consejo de Dios. Esto también es bíblico. Y por lo tanto, tú tienes que aceptar cómo Dios está trabajando, cómo Dios funciona con su iglesia. Esta no es mi método, esta no es mi estructura. Yo no diseñé esto. Yo solamente te estoy leyendo el fundamento que Dios estableció a través de los escritos del apóstol Pablo. Ahora, esto nos lleva a la segunda cosa acerca del ministerio de Pablo que yo quiero que observemos. ¿Cuál es esa segunda cosa? Bueno, vamos a observar la meta del ministerio de Pablo. Ya sabemos que su llamado se origina del Dios Trino. Ahora vamos a ver cuál es la meta de su ministerio. Versículo 15 y 16, regresamos ahí. Les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. ¿Para qué, hermanos? Ahí está la meta de Pablo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Esa es la meta que Pablo tenía. Dios lo llama por pura gracia y le da una meta a Pablo. ¿Qué quiero que hagas, Pablo? Ministra el evangelio a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. Ministrales el evangelio, Pablo. O sea, una vez más, este seguidor de la iglesia o ex seguidor de la iglesia, este israelita de nacimiento, fue escogido por Dios, hermanos, para llevar a cabo el cumplimiento de esa promesa que Dios le había dado a Abraham en Génesis 12. ¿Recuerdan? En ti todas las naciones de la tierra serán benditas. Bueno, pensemos en esto. 2000 años antes de que Pablo naciera, Dios le hizo una promesa a Abraham, como ya sabemos. ¿Qué era esa promesa? Todos los que no son de mi pueblo, todos los que no son judíos, yo los voy a salvar, yo los voy a bendecir. Y pasan esos casi 2000 años y Dios se aparece a Pablo para cumplir su promesa. ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? 2000 años, pastor. Desde hace 2000 años dicen que viene Cristo y viene Cristo. Ten cuidado, porque para el Señor un día son como si fueran 1000 años. Cristo viene porque Dios dijo que vendría otra vez. Todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, la mayoría se han cumplido al pie de la letra. Bueno, imagínate, pasan esos 2000 años aproximadamente y Dios le sale al encuentro a Pablo. ¿Y qué hace Pablo? Estaba persiguiendo a la iglesia que Dios ya estaba levantando para cumplir esta promesa. ¿Y qué es lo que hace Dios con Pablo? Bueno, lo convierte y le dice, tú me vas a hacer un instrumento en mis manos para llevar el evangelio al mundo gentil. Y aquí estamos 2000 años después de que Pablo escribiera esta carta a una iglesia en Roma. Estamos aquí leyendo esto. Hasta el día de hoy el ministerio de Pablo, Dios lo sigue usando para salvar almas. Yo soy de México, hay algunos que son de Centroamérica y Dios nos ha salvado. Algunos son de aquí, de este país, y Dios nos ha salvado. Es increíble cómo el ministerio de Pablo a los gentiles se extendió por medio de estas cartas que Pablo escribió, inspiradas por el Espíritu Santo. Así que aquí surge una pregunta importante, hermanos. O sea, ya sabemos, ¿cuál era la meta de Pablo? Bueno, ser ministro de Jesucristo, ¿a quiénes? A los gentiles, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué era lo que ministraba el apóstol Pablo? Porque hoy en día, yo sirvo al Señor. ¿Oh sí? ¿En qué lo sirves?
Oh, le hago bien a la gente. Qué bien, eso tiene recompensa aquí en lo terrenal. Pero ¿de qué sirve, dice Pablo, si yo doy inclusive todo mi cuerpo y todo lo que tengo, si yo lo doy por los demás, ¿de qué sirve si no tengo amor? El verdadero amor empieza con decirle a los pecadores que Dios está airado con ellos, que viene un juicio y que a menos que ellos se arrepienten y se refugien en la persona y obra de Jesús, ellos terminarán en un castigo eterno. Así es que, ¿qué es esto que Pablo ministraba? ¿Qué era? ¿Se dedicaba a hacerle bien a la gente? Eso es lo que debemos de hacer para mostrar el amor de Jesús. Eso es una parte bien pequeña para mostrar el amor de Jesús. El amor de Jesús se revela en la cruz del Calvario, mas Dios muestra su amor para con nosotros los pecadores, en que siendo un pecadores, aún así, a pesar de que no valíamos o no éramos merecedores de que Cristo muriera por nosotros, aún así Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí se empieza el amor. Así es que yo quiero saber qué era lo que Pablo ministraba, porque eso es lo que yo quiero ministrar. Versículo 16, no ves más. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ¿ministrando qué? ¿Ministrando qué, hermanos? El Evangelio. Amén, pastor, el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Porque no, nosotros somos una iglesia que predica el Evangelio. Yo creo en el Evangelio. Y a veces no saben ni lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio según Dios? Según la Biblia. ¿Qué es? Bueno, el Evangelio son buenas noticias. Evangelio, buenas noticias, eso es lo que quiere decir en el griego literalmente. ¿Buenas noticias de qué, hermano, pastor? De que Dios salva a los pecadores del mismo castigo eterno en el infierno. Esas son las buenas noticias. Ahora, para que los pecadores, que según la Biblia son toda la humanidad por cuanto todos pecaron, no hay ni siquiera uno, ni siquiera un bueno, para que ellos puedan apreciar, para que ellos puedan desear ser salvados por Dios, ellos necesitan entender muy bien la mala noticia. Si yo soy un doctor y yo le digo a Eva, tú tienes un cáncer. Si yo no le demuestro a Eva que ella tiene un cáncer terminal, ella no le va a importar. Ella no se siente como que está a punto de morir. Pero si yo le muestro radiografías, pruebas convincentes, adivine qué, ella va a empezar a querer desear una cura para su cáncer. Bueno, así los pecadores. El problema de hoy en día con los predicadores modernos que predican el Evangelio es que no hablan de la mala noticia y si lo hacen es de una manera superficial y rápida. Ellos hablan más bien de los beneficios del Evangelio, porque eso vende, porque eso convence a las personas. Pero ellos no hablan acerca del pecado. O sea, porque ¿cuál es la mala noticia, hermanos? Según la Biblia, según el Salmo 7, dice que Dios está airado todos los días. Con esas personas que tú les dices, Dios está contigo. Es un mentiroso. No le puedes decir eso. Si sabes que ni siquiera asiste a una iglesia, ya para mí eso a mí me dice que no es cristiano. O sea, amo a Dios y no quieres ir a escuchar las cartas de amor de ese Dios a quien tú dices que ama. Por sus frutos los van a conocer, por algo dijo Jesús. Entonces ten cuidado de decirle a cualquier persona, Dios está contigo, porque Dios te va a hacer responsable de eso. Dijo Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no le digo a los pecadores que Dios está airado con ellos por no tener problema con ellos. No. La mala noticia es Dios está airado con toda la humanidad todos los días por causa de su desobediencia y rebelión. Y si la humanidad, según la Biblia, no resuelve esta enemistad que tiene con Dios a través del único medio que Dios ha proveído por el cual puedan ser salvos, que es a través de la persona y obra de Jesús, si ellos mueren enemistados con Dios, van a terminar siendo castigados eternamente en un lugar llamado infierno, donde según la Biblia dice que el gusano de ellos no muere. Vamos a ser totalmente aniquilados. No, el gusano tuyo no muere, vas a sentir. Y el fuego nunca se apaga. Y según Jesús, la persona que más habló del infierno, y le dice, no, yo hablo de Jesús. Si hablaras de Jesús hablarían más de esto, porque fue algo que Jesús habló una y otra vez acerca del infierno. A eso vino, a salvar a los pecadores del infierno. ¿Cómo no iba a hablar del infierno? Pero eso no vende, pastor. Si quiere llenar la iglesia, no estamos aquí para llenar la iglesia. Yo no sé por qué Dios nos dio este edificio, que ya no debemos nada, increíblemente. O sea, un pueblo pequeño, estamos a punto de cumplir casi 20 años, en el 2023, 26, mejor dicho. Abrimos, Dios nos llama al ministerio en el 2006. Nos dio este lugar, este terreno, y aquí están las sillas. Yo no entiendo. Hasta el día de hoy, yo hasta el día de hoy prefiero creer que no es un error. Pero aquí la cosa es, yo no voy a hacer lo que muchos hacen para empezar a llenar la iglesia. Número uno, empiezan a traer predicadores elocuentes, amenos, conjuntos, empiezan a hacer actividades. Y yo no digo que esas cosas sean malas, siempre y cuando tú estés predicando el Evangelio.
Por lo tanto, yo prefiero quedarme a predicar el evangelio, venga quien venga. El que creyere será salvo y el que no será condenado. Lo único que yo tengo que hacer es lo que le dijo Jesús a sus discípulos acerca de la parábola del sembrador. El sembrador salió y tiró la semilla, ¿verdad? Cierta semilla cayó junto al camino, cierta semilla cayó en un área donde había muchas piedras, donde había muchas espinas, y cierta semilla cayó en buena tierra. César, yo quiero que tú tires la semilla. La semilla es mi palabra. Tú tírala. Tú no vas a hacer nada para convertir a nadie más que tirar la semilla. Déjame a mí el crecimiento. Y es lo que hasta el día de hoy estamos haciendo. Dios no me va a calificar a ver cuántas almas llegaron ahí a la iglesia. De casi 100 sillas, ninguna se llenó. O no todas fueron llenas. No, Él me va a probar. Él me va a calificar la fidelidad a su palabra, a su verdad. Y hasta el día de hoy, por su gracia, sigo predicando todo el consejo de Dios, aunque esto me meta en problemas. Que sin duda alguna Dios siempre termina sacándome de estos problemas. Por lo tanto, hermanos, ¿qué es el evangelio? Bueno, Dios está irá con toda la humanidad todos los días a causa de su obediencia. Y a menos que la humanidad se refugie en Jesucristo, si ellos no lo hacen y mueren en sus pecados, terminarán en un castigo eterno. Eso era lo que Pablo ministraba, el evangelio. Eso era la meta del apóstol Pablo, predicar el evangelio a los gentiles. Por lo tanto, alguien, sea quien sea, que no predica acerca del pecado, acerca de la ira de Dios, del infierno, de la mala noticia, y solo se dedica a predicar cosas diciendo a los pecadores, Dios está contigo, Él conoce tu necesidad y conoce lo mucho que estás sufriendo. Hay gente que le gusta que le digan, tú eres la víctima, mira, pobrecito. Y cuando te están dando una palabra así, Dios me está hablando. No, tú eres culpable de pecar contra Dios. Por lo tanto, si tú escuchas a un pastor que solamente se la pasa hablando de estas cosas, por lo tanto ven a él, que él te recibe tal y como eres, con los brazos abiertos, y no les hablan de arrepentimiento, no les hablan de divorciarse de su vida pecado, es un evangelio falso, es un evangelio diluido. El tal que está predicando este tipo de evangelio, en palabras del apóstol Pablo, es un anatema. Es un maldito que merece ser castigado en el infierno con el peor de los castigos. ¿Por qué? Porque detrás de ellos están llevando un montón de gente ingenua, analfabeta, bíblicamente hablando, al infierno. Y es por eso que Pablo habla con esas palabras fuertes. Y tú no necesitas ser un predicador para que Pablo te llame maldito. Si tú estás predicando un evangelio, seas un simple y raso miembro de la iglesia, estás predicando un evangelio diluido, o sea, para que sea más aceptable y más potable a los pecadores, ten cuidado. Dios te va a pedir cuentas de ello. Así que Pablo no ministraba el evangelio tergiversado moderno que hoy escuchamos en la mayoría de las supuestas iglesias de Dios. Pablo ministraba el evangelio bíblico que anuncia que Dios está irado todos los días con los pecadores, que menos que vengan a Dios en arrepentimiento y fe, dejando su vida de pecado, ellos van a terminar siendo arrojados por el mismo Dios en el infierno. Jesús le dijo a sus discípulos, no le teman al que puede quitarte la vida aquí y ya, témale a aquel que puede quitarte tu vida y arrojarte en el infierno. ¿De quién estaba hablando? De Dios. Oh, pastor, ese no debe ser el propósito principal que usted debe de usar para atraer a los pecadores, el temor, ¿no? Sí, el temor. Dios se manifestó en el monte Sinaí, le dijo, diles que me estoy manifestando así airado, temblaba el monte, humeaba, eso era algo espantoso. El mismo Moisés se espantó para que me teman. Qué bueno sería que Dios hiciera eso, para temerle, porque hay algunos que ya no le temen a Dios. La época en que vivimos se ha encargado de cauterizar nuestra conciencia. Ya no somos muy crédulos para las cosas de Dios. Jesús viene por segunda vez. Lo cantamos y salimos de aquí y seguimos de rebeldes. Pero el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Más bien Él es paciente porque quiere que te arrepientas. Quiere que vuelvas a Él. Es que Pablo se esforzó por predicar el evangelio bíblico. Pastor, pero eso es muy fuerte y muy primitivo. Bueno, sí lo es, hermano. Eso no vende, sí, no vende. Sin embargo, déjate recuerdo cómo Pablo predicó el evangelio en esta misma carta. Lo vimos las primeras semanas, ¿verdad? Estamos en la semana 41, lo vimos como en la semana 5, 6, 7. Escucha lo que dice Romanos 2, versículo 5. Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, ¿qué pasa? Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Hay un día donde Dios va a derramar toda su ira. Y cada vez que tú
haces duro tu corazón y no te arrepientes, tú estás atesorando ira. Dice el versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8, pero ira y enojo. Pastor, esto es muy fuerte y primitivo. Pues eso es lo que yo veo en la Biblia. Y sí, suena fuerte y primitivo. Quiero yo sonar así porque así sonó Jesús, así sonó el apóstol Pablo. Así es que a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad del evangelio, sino que obedecen a las injusticias, tribulación y angustia. Esto es bíblico. Como vemos, pues, hermanos, este es el evangelio que Pablo proclamaba. Pastor, pero eso no vende. Tienes razón, no vende. Nadie quiere comprar algo así. Nadie lo quiere, sin embargo, es el único medio que existe por el cual los pecadores pueden ser salvos de la ira terrible de Dios, que dice Hebreos que ha de devorar a los adversarios de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Gracias a Dios por Jesucristo. Por lo tanto, no me pidas que diluya el evangelio. ¿Cómo? O sea, si tú me dices, omita todas esas partes que no venden como pecado, la ira, castigo eterno, el infierno, tú me estás diciendo, diluya el evangelio, pastor, para que sea más potable para los pecadores. Para que aquí la mayoría quiera estar, pastor. Y eso se siente bonito cuando la iglesia está llena. ¿Llena de qué? ¿De chivas? ¿De cabras? Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Recuerda, Dios sí sabe. Dios sabe quiénes son los suyos. Dios sabe a quiénes Él ha sellado con su Espíritu Santo. No se trata de jugar a la iglesia y de sentirnos, mire, ya vio pastor, que Dios sí me dio el llamado y aquí estoy. No, se trata de verdaderamente ser la iglesia. Así es que yo no puedo diluir el evangelio, me volvería un maldito. Me volvería un merecedor de ser castigado eternamente en el infierno con los peores de los castigos. Y además llevaría a muchos con engaños al infierno. Dice Pablo, ay de mí si yo no anuncio el evangelio porque me es impuesta necesidad. Escucha lo que Pablo le dice al pastor joven Timoteo de una manera bien encarecida. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de lo que predicas, pastor César. Y de la doctrina. Persiste en ello, o sea, persevera en la doctrina, las verdades de Dios. Persevera en esto que estás diciendo acerca del infierno, acerca del castigo eterno, acerca del día final, acerca de la ira de Dios. Persevera en esto. Pues haciendo esto, ¿qué? Y a los que te oyeren. Pero pastor, ¿por qué no están siendo salvos los que vienen y oyen? ¿Por qué no quieren? A los que te oyeren, el que tenga oídos para oír, constantemente Jesús decía, oiga, no todos pueden oír. Por lo tanto, pídele a Dios, si no puedes oír, que te dé oídos para oírle, para seguirle a Él. Que Dios no desprecia a nadie. Dios todavía está con los brazos abiertos recibiendo a todo aquel que invoca su nombre, pero hay que invocarlo. Así es que, hermanos, yo quiero vivir el resto de mis días aquí en la tierra teniendo cuidado de lo que predico. Quiero vivir el resto de mis días perseverando en la doctrina bíblica, aunque no sea popular y no sea deseable. Quiero salvarme a mí y a los que me escuchen, tengo que predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Así que aquí está la meta del ministerio de Pablo. Pablo es llamado por Dios, por Dios Trino, y le da esta meta. Tú tienes esta meta. Para esto tienes que vivir, apóstol Pablo, para predicar el evangelio. Escucha lo que dice la parte final del versículo 19 de Romanos 15. Después de decir Pablo ahí, con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios, él pasa a decir, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo llenado del evangelio, la meta de Pablo, nunca se desvió. A pesar de que lo querían matar, a pesar de que lo perseguían, de que estuvo siempre en peligros por predicar el evangelio, dice, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio de Cristo. Han pasado ya varios años desde que Jesús se le aparece y le da esta encomienda y Pablo continúa predicando el evangelio de Cristo. A eso debemos dedicarnos. No, que la doctrina esta, que no, olvídate. Es una doctrina secundaria, olvídate. Lo que verdaderamente importa, lo estás haciendo, lo que es bien claro, que sí entendemos, lo estamos haciendo. Estás predicando el evangelio, estás haciendo discípulos. Esto es lo que verdaderamente importa. Porque la vida de los pecadores dependen de escuchar este mensaje, este anuncio. Es el único anuncio. Pablo ya no lo dijo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Primeramente para los judíos y para los gentiles, para los griegos. No se avergonzaba. Pablo para eso vivió, para predicar el evangelio. Así que como vemos, es por medio del evangelio que nosotros fuimos atraídos a salvación. Pero saben que es también por medio del evangelio que ahora Dios nos ayuda a avanzar hacia la madurez. Escucha lo que dice el versículo 16.
para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable. Lo que dice ahí, santificada por el Espíritu Santo, o sea, apartada. Cuando Dios santificaba, apartaba algo. O sea, Pablo al predicar el evangelio, el Espíritu Santo venía y abría los ojos de los pecadores y los apartaba, los santificaba. O sea, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que ninguna iglesia va a llegar a un punto tal de crecimiento que pueda decir, ya nosotros dejamos a un lado el evangelio, ya estamos llenos, pastor. Mire la iglesia, está llena, ya no cabe un alma. Este es un tema de primer grado. No, el evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El evangelio es toda la vida cristiana. O sea, no es algo que se aprende ya en un momento y ya se deja a un lado. Ya no necesitamos el evangelio. Ya no necesitamos escuchar, pastor, esas cosas, sino que Jesús viene por segunda vez y que nos ayude a descifrar todas esas visiones apocalípticas de cuándo son las señales que Él va a anunciar para poder saber que Él viene. No. Necesitamos nosotros el evangelio. El evangelio Pablo lo predica en cada una de sus cartas y a la iglesia. Pastor, pero aquí no hay pecadores. Tú necesitas escuchar constantemente de dónde te sacó el Señor. Lo que tú eras y lo que eres ahora, para que tengas un corazón lleno de agradecimiento, dispuesto a seguir agradando al Señor. Y además también te recuerda el evangelio que tienes una responsabilidad de dar de gracia lo que de gracia has recibido. Predicar el evangelio. Por lo tanto, hermanos, nosotros necesitamos el evangelio. Lo necesitamos escuchar constantemente hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Porque cada vez que recordamos el evangelio nos ayuda a mantener nuestros corazones llenos de gratitud. ¿Por qué llenos de gratitud? Recuerda lo que Pablo ya dijo: le ruego por las misericordias de Dios, le ruego por todo lo que ya les expliqué que Dios hizo a favor de ustedes pecadores, que presenten sus cuerpos en sacrificios vivos. ¿Cómo presentas tu cuerpo en sacrificio vivo? ¿Cómo tú te esfuerzas para vivir en santidad, para hacer morir el pecado? Recordando lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Por lo tanto, aquí el evangelio, desde que oramos el evangelio, ¿verdad? Cantamos el evangelio, oramos, cantamos y predicamos el evangelio. Nuestra vida gira alrededor de la obra y la persona de Jesucristo. No a través de nada más, es a través de eso. Y haciendo eso nosotros vamos a llegar allá. ¿Y sabes qué crees que vamos a cantar allá? Digno es el Cordero que fue inmolado. Evangelio. Pastor, ya me fastidió con el evangelio. Eres una cabra. Eres una chiva que no aprecias lo que Dios hizo por los pecadores en la cruz del Calvario. Y necesitas arrepentirte. Así que, hermanos, el evangelio aún el Espíritu Santo lo usa para ayudarnos a madurar espiritualmente. Cada vez que somos expuestos a la proclamación del evangelio, como en esta tarde, el Espíritu Santo te ayuda a crecer espiritualmente, te ayuda a madurar, te santifica. Y por consiguiente, como esto es así, esto debe de influenciar, debe de afectar profundamente la perspectiva que tú y yo tenemos acerca de lo que sucede aquí cada domingo. ¿Cómo así, pastor? O sea, aquí no venimos a cantar unos cantos y ya nos vamos. Aquí no venimos a escuchar una buena charla bíblica llena de ilustraciones bien amenas. No, este no es un centro de predicación. No. Este es un lugar donde se reúne la iglesia de Dios. ¿Quiénes son la iglesia de Dios? Todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo y que hoy tienen al Espíritu Santo en sus corazones. Esta es una reunión donde estas personas, que son la iglesia de Dios, se reúnen. ¿Para qué, pastor? Se reúnen con el único propósito principal de escuchar la voz de Dios a través de la exposición completa de la palabra de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hoy en día hay mucha gente que va de iglesia en iglesia escuchando charlas de predicadores. Bueno, nosotros no vamos de iglesia en iglesia escuchando predicadores. Nosotros pertenecemos a una iglesia local donde hay muchas cosas que se deben de hacer en conjunto, incluyendo congregarnos los domingos. La pregunta es, ¿para qué nos congregamos cada domingo? ¿Por qué Dios nos hace congregarnos cada domingo, pastor? Porque no soy yo. A mí me gustaría también faltar muchos domingos. Tuve la tentación, ahora que salimos, un dominguito más. Voy a buscar una buena predicación y para descansar. Y no tiene nada de malo predicar. Descansar de vez en cuando, puedo hacerlo. Pero me ganó más el que Dios me está diciendo, no predica, César, predica tú, esfuérzate a predicar. Y aquí estoy. Pero mi punto es, a mí también me molesta que tengamos que congregarnos en la carne cada domingo. Pero, ¿por qué Dios nos pide congregarnos cada domingo? Una vez más, te leo Efesios 4:11. Pero hoy lo voy a leer más extensamente. Leímos que Jesús, cuando lleva la cautividad al cielo, dio dones ¿a quiénes? A los hombres, a la iglesia.
Y esos dones él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Repitamos eso, a fin de perfeccionar a los santos. Dios te está perfeccionando a través de la exposición de los pastores imperfectos y pecadores, sí, pero que fueron salvos de pura gracia. Pastor, pero usted nada más nos está así como que, no sé, como que nos quiere convencer que vengamos constantemente a la iglesia. No faltes por cualquier cosa. A veces vamos a faltar por cosas que son apremiantes delante de Dios. Porque delante de ti eso puede ser, cualquier cosa puede ser apremiante, pero recuerda a Dios. Imagínate en el Antiguo Testamento cuando tenían que guardar el sábado. O sea, no era de que unos judíos decían, no, no voy a guardar el sábado. No, hombre, caían como muertos. Los tenían que poner en disciplina. Bueno, yo sé que hoy no va a pasar eso, pero se debe tratar así la palabra de Dios. Imagínate, no, pues hoy sí quiero adulterar, hoy sí le voy a hacer infiel a Eva. ¿Verdad que eso nadie lo dice? Pero ¿por qué el otro mandamiento de no dejarnos de congregar como algunos tienen de costumbre? ¿Por qué si no se nos hace fácil desobedecerlo? Algo está mal. Cada mandamiento de Dios es digno de ser obedecido. Y tenemos que luchar contra eso. Así como yo lucho, tú también debes de luchar contra eso. Por lo tanto, cuando nos reunimos aquí, dice Pablo, que Dios regaló un don, un regalo para beneficio de la iglesia. Puso pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice el versículo 13. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Ya llegamos ahí. No hemos llegado ahí. Por lo tanto, significa que necesitamos la exposición de los pastores. Sigue diciendo Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, de todo viento de doctrina. O sea, cada vez que tú vienes aquí, Dios te está dando discernimiento. Ahora, no basta con el simple hecho de hacer acto de presencia, aquí está, porque hay muchos que pueden estar aquí y no están aquí. Se requiere tener oídos para estar escuchando lo que Dios está diciendo. Por lo tanto, dice Pablo, cada vez que ustedes se reúnen y que están escuchando la exposición de la palabra de Dios por los maestros y los pastores, ustedes están recibiendo discernimiento. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, que estamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, tú creces. Esa es la exposición de la palabra que Dios usa para que tú crezcas en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se unen mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. En pocas palabras, todo esto que dijo Pablo nos está diciendo que cada vez que nosotros nos reunimos, nosotros los creyentes, nos reunimos aquí cada domingo para escuchar la exposición de la palabra de Dios expuesta por este pastor imperfecto, por el Dios Trino, o llamado, puesto por el Dios Trino, somos santificados, somos edificados. Por lo tanto, cada vez que oramos la palabra de Dios, estamos siendo edificados. Cada vez que cantamos la palabra de Dios, estamos siendo edificados. Yo quiero que canten aquel, pastor, es que ese sí me hace sentir bonito, es la música. Que a veces la música ni siquiera es bíblica, solamente porque menciona a Dios. Pero ahí dice Dios, pastor. Pues sí, también las de Luis Miguel, hay unas canciones que dice Dios. Y ahí juntitos los dos, ¿verdad? Cerquita de Dios. Pero no por eso vamos a empezar a cantar esas cosas. No. Cantamos todo lo que es bíblico, oramos lo que es bíblico y predicamos lo que es bíblico. La pregunta es, ¿tú vienes a la iglesia cada domingo con esa expectativa? No es mi expectativa, ya te lo mostré, es la de Dios. O sea, tú vienes con esa expectativa de que hoy Cristo me va a hablar a través del pastor gritón. A veces me cae mal, pero hoy Cristo me va a hablar porque yo sé que es su palabra. Me va a hablar Cristo. Así es que, aunque sea expuesta su palabra por este hombre que no es más que un, como tú me quieres llamar, salvado por gracia, equipado por esa misma gracia para hacerte bien. Cambia tu manera, tu expectativa a la hora de venir aquí a la iglesia. Así es que, pregunta, ¿cuál era la meta del llamado de Pablo? Bueno, predicar el evangelio bíblico a los perdidos. ¿Quieres entender o tener un mejor entendimiento acerca de la obra que Cristo está haciendo en medio de nosotros? Bueno, empieza por aceptar que el Dios Trino llamó a tu pastor y que la meta principal de tu pastor y la tuya es de predicar el evangelio bíblico. Pero hay una tercera cosa, y esto ya nos vamos a ir más rápido. Tercer cosa, hermano. Ya vimos el origen del llamado de Pablo, ya vimos la meta del llamado de Pablo. Pero ahora veamos el poder detrás del ministerio de Pablo. ¿Cuál era el poder? Versículo 17, dice Pablo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo, ¿qué? Ha hecho en mí. O sea, yo no quiero hablar de mí, de mi intelecto, de mis capacidades, yo quiero hablar de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. O sea, no soy yo. Mira lo que
lo que dice la Biblia, Nueva Versión Internacional. Me gusta esta versión. Dice Pablo, no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios, para que los pecadores lleguen a creer en el Evangelio. Pero ¿quién lo ha hecho? Cristo. La pregunta es, ¿cuál era el poder que operaba detrás del ministerio de Pablo? Bueno, ya Pablo nos está diciendo aquí de entrada, el poder de Cristo. Yo no sé si tú puedas ver, pero aquí en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, porque él siempre expresaba esto, es bien notable que Pablo no se jactaba del arduo trabajo misionero que él realizaba, porque era arduo su trabajo. Ningún misionero ha existido, me atrevo a decir, como el apóstol Pablo. Así que, ciertamente Pablo era una persona excepcional, bien inteligente, pero aún así, hermanos, él no se jacta de sus capacidades. ¿Por qué, hermanos? Porque si había fundado muchas iglesias él, había predicado el evangelio, ya lo vimos en todas partes de esa área de Ilírico. Pero Pablo, a pesar de que él dice estas cosas que las había hecho, dice, yo no me jacto en lo que yo he hecho, sino de lo que Cristo está haciendo por medio de mí. Hay un misterio aquí, hermanos, que yo no lo entiendo, que es bien complejo, bien confuso, pero está ahí. Es un misterio. Ok, o sea, Pablo por una parte se esforzaba en hacer bien su trabajo. O sea, Pablo debía de hacer el trabajo que Jesús le encomendó, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio. Para eso te escogí. Ministra a los pecadores gentiles. Pablo tenía que hacer este trabajo, hermanos. Por eso él mismo ahí, dice ahí con la palabra y con las obras, es decir, en palabra y en hechos. La pregunta es, hermanos, ¿quién había pronunciado todas estas palabras? Porque ahí dice porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. O sea, con la palabra y las obras, es decir, en palabra y en obras. En palabras. ¿Quién pronunciaba las palabras cuando predicaba el evangelio? Pablo, ¿verdad? ¿Quién hacía las obras? Pablo. Ya vio, pastor, ahí está. Pero escuche lo que sigue diciendo el versículo 19. Con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, vuelve a decir, todo yo lo he llenado, pero ahí dice en el poder del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿quién llenó el evangelio en todas estas áreas? Pablo. Versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. ¿Quién se esforzó para predicar el evangelio? Pablo. Sin embargo, aunque todo esto lo hizo Pablo, la predicación y las obras de Pablo habrían sido completamente inútiles a no ser por el hecho de que Cristo estaba haciendo su obra en medio o a través de la vida del apóstol Pablo. Yo no sé si estás captando esto. Sí, Pablo se esforzó, pero era Cristo obrando, era el Espíritu Santo obrando a través de él. Te doy un ejemplo, hermanos, porque yo sé que esto es confuso y es complejo. Sin embargo, esto es lo que enseña la Biblia de manera clara. Es Cristo el que obra por medio de nuestro obrar. ¿Cómo se pasa? No sé, pero es lo que yo veo en la Biblia. Por ejemplo, cuando tú estás aconsejando a un hermano que ha estado deprimido, que ha estado abatido, que ha estado ansioso, que ha estado luchando inclusive con una tentación, y tú tomas la palabra de Dios y le ministras la palabra, yo sé que tú no te estás dando cuenta, pero según la Biblia, Jesús es quien le está ministrando a través de ti a ese hermano a través de la palabra, por medio de ti. Qué misterio, ¿no? Y lo sorprendente es que dice la Biblia que cuando lleguemos nosotros al cielo, Jesús nos va a dar coronas por lo que hicimos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con esas coronas? Según Apocalipsis, vamos a tirar nuestras coronas a los pies de Jesús. O sea, en cierto modo le estamos diciendo a Jesús, reconocemos que tú eres el único merecedor de toda gloria y toda honra. Yo soy lo que soy por tu gracia. ¿Te das cuenta? Así que, hermano, Dios está edificando su iglesia por medio de ti y de mí. Por medio de cada creyente en todo el mundo. O sea, nosotros predicamos el evangelio, pero es el Espíritu Santo quien viene y abre los ojos para que entonces, dice que la palabra o la fe viene por predicar la palabra, hablando del evangelio, ¿verdad? Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces ellos entienden el mensaje, se arrepienten y vienen a Jesús. Es el Espíritu Santo quien da el entendimiento. Pero también, hermanos, es el Espíritu Santo que nos ayuda a seguir avanzando a la madurez, a la estatura de Cristo por medio de la predicación y por medio de la aplicación del evangelio que Dios usó para convertirte. E insisto, esto es un misterio. Dios es el que obra mientras nosotros obramos. Por eso es que Pablo dijo de una manera bien tajante, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Aquí está el antídoto contra el orgullo, hermanos. O sea, el antídoto contra el orgullo no es decir, yo soy un inútil, un bueno para nada, pastor, yo no sirvo para esa cosa. No, ese no es el antídoto. Tú tienes dones. Dios te dio capacidades. Tú debes de usarlos para la gloria y para la edificación del pueblo de Dios. Así es que no es, yo soy un inútil. No. Dios dio dones. Quizás no vas a predicar, no es un pastor, no es un evangelista, pero sí puedes servir a la iglesia. Ahora, por un lado están esos, no, de que se van a un extremo, yo no soy nada y que no sirvo para nada, pastor. Y luego por el otro lado están aquellos que de repente tienen un don, una elocuencia para proclamar el evangelio, para predicar. Y wow, gracias por la palabra, me ministraste, me ayudaste. Wow, gracias. Bueno, ahí nosotros debemos de recordar por qué es que ese hermano se sintió así. No es por ti. Debes de recordarle, por la gracia de Dios yo soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Toda la gloria para Dios. Escucha lo que Pablo le dice a los Colosenses, el capítulo 1, versículo 24. Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, yo la estoy pasando mal con tal de estar ministrando a la iglesia para que la iglesia sea edificada. Dice el versículo 25, de la cual fui hecho ministro. ¿Según qué, hermanos? La administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo a Jesús a todos los hombres. Bueno, aquí Pablo en pocas palabras está diciendo, a través de mi ministerio dado por Dios, Dios quiso revelar a los gentiles a Cristo la esperanza de gloria a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero escuche lo que dice el versículo 29. Para lo cual también trabajo. ¿Quién trabaja? Pablo. Luchando. ¿Quién lucha? Pablo. Pero según qué? La potencia de Dios, la cual actúa poderosa en mí. ¿Te das cuenta? No somos robots en las manos de Dios. Nosotros decidimos hacer cosas en nuestro servicio para Dios. No es que, es que estoy esperando a que Dios ponga el deseo. No, tú te esfuerzas, pero al final de cuentas es Dios obrando en ti. ¿Cómo así, pastor? No lo entiendo, pero es lo que dice la Biblia. Así que tú eres el responsable de organizar bien tu tiempo. Tú eres el que debes de decidir dejar de perder el tiempo en tonterías en las redes sociales y dejarte usar por Dios. Eres tú quien toma la decisión. Sin embargo, que no se te olvide, ten en cuenta que si bien es cierto que eres tú el que toma la decisión, sin embargo es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, según Filipenses 2:12. Por consiguiente, hermanos, es Dios el que toma tu hacer. O sea, el Dios el que toma tu servicio y lo hace eficaz. ¿Quién entiende eso? De hecho, no sé si se lo expliqué como lo escribí. Pero desde este lado de la eternidad nadie va a poder entenderlo, hermano. Pero, mientras tanto, mientras llegamos a la eternidad para que ya Dios nos dé cuerpos glorificados y podamos entender cosas que hoy no podemos entender, mientras tanto, haz tú lo que tú tienes que hacer y deja que Dios obre. Pastor, pero es que no lo entiendo. No, olvídate ya de todo lo que dije. Haz lo que tengas que hacer tú, lo que Dios te dice que hagas. Ahora, esto debe de ser un gran aliento para todos nosotros, porque Pablo era un hombre extraordinario en muchos sentidos, hermano. O sea, Pablo tenía grandes talentos naturales. O sea, es verdad que Pablo tenía ese intelecto formidable, sin embargo, él no se gloriaba de él. ¿Qué dice Hechos, o mejor dicho, Filipenses 3? Pablo nos dice que todo ese currículo que él tenía, de que descendiente de la tribu de Benjamín, que judío de pura cepa y no sé qué, todo ese rollo, todo ese currículum, todo ese expediente que él había logrado en el ámbito religioso, Pablo lo tenía por basura, por estiércol. Así dice, por basura, o sea, es más terrible que la basura. ¿Tú qué prefieres, un bote de basura o un pedazo de estiércol humano? Yo sé que la basura, ¿verdad? Bueno, Pablo dice, así yo aborrezco todo eso. O sea, he logrado muchas cosas, he obtenido a lo largo de mi vida eclesiástica y académica muchas cosas, pero todo eso es popó. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que al final de cuentas, todo eso, si Dios no obraba en él, de nada servía. Él reconocía que era el poder, la potencia de Dios actuando en él. Yo no tengo poder para convertir a nadie ni convencer a nadie.
Lo único que puedo hacer es predicar la palabra. Pero es Dios quien convence. Es Dios quien trae fe a la vida del pecador. Porque la fe viene por predicar la palabra de Dios, por predicar el evangelio. Así que, ¿qué significa todo esto? Bueno, es una nota de aliento esto, hermanos. Significa que es por esa misma gracia que todo creyente es útil en el reino de Dios, aunque no tenga los talentos extraordinarios del apóstol Pablo. O sea, no necesitamos ser un apóstol Pablo para que Dios nos use. Claro que no. ¿Recuerda lo que Pablo le dijo a los corintios? O sea, él quiere poner en su lugar a muchos que están diciendo, no, es que Apolos predica mejor, no, que es Pablo, no, que es Cefas, que es Pedro. Bueno, Pablo les dice, para ponernos en su lugar a cada uno de ellos, 1 Corintios 1:26, yo te voy a poner ahí el 27, dice Pablo, miren hermanos su vocación, su llamado, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, pura gente de barrio, común y corriente. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Es que yo soy muy tonto, pastor. Bueno, te escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lee Biblia, aprende Biblia, déjate usar por Dios. Y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Pues yo soy inútil, pastor, ya le dije, soy un burro cabezón. No, según Dios, tú no eres eso. Lo vil del mundo y lo despreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que, ¿qué, hermanos? De que nadie, y nadie ahí es nadie. No one, nobody, nadie, no sé ni cómo se diga en griego, pero es nadie se jacta en su presencia. O sea, no tenemos nada en nosotros mismos de lo que pudiéramos nosotros gloriarnos. De hecho, ni siquiera el hecho de ser cristianos. Escucha lo que dice Pablo, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo. ¿Por qué me estoy aquí en Cristo? ¿Por qué usted es pastor? Porque si la hermanita Xiomara le predicó el evangelio. Porque usted sí creyó y los demás no. No sé, Pablo ahí me dice, por él, por Dios estás en Cristo. No por ti, César, así es que ni te gloríes, ni tu fe es tuya. La fe viene por oír la palabra de Dios. Se te predicó la palabra y llegó la fe. Así es que, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué me puedo jactar? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no trabajaba en vano en mí, decía el apóstol Pablo. ¿Te das cuenta, hermanos? Sigue diciendo ahí Pablo, en lo cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Saben para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué Cristo nos salvó? ¿Para qué Cristo nos justificó? ¿Para qué Cristo nos santificó y nos dio redención y nos hizo sabios? Para que nadie se gloríe, para que nos gloriemos en Dios. Y esto nos lleva a concluir, escucha lo siguiente, que nadie es demasiado dotado como para jactarse de lo que tiene y de lo que hace, pero también nadie es demasiado pequeño como para no ser usado por la poderosa mano de Dios para hacer grandes cosas en su nombre. No te puedes jactar de nada. Si Pablo no se jactó, tú menos. ¿A dónde quedamos nosotros? No podemos jactarnos. Dios habita con los humildes, ¿verdad? Es parte del fruto del Espíritu Santo, la humildad. O sea, yo no digo esto para verme humilde, no, yo digo esto porque lo creo, porque así lo veo, porque es así. ¿Cómo te va? Mejor de lo que merezco. Antes no lo entendía, pero así con convicción, mejor de lo que merezco. Me acuerdo de Jeremías, que por su misericordia no hemos sido consumidos. O sea, llegó Babilonia, arrasó todo Jerusalén, y de los poquitos del remanente que Dios decidió dejar, entre ellos estaba Jeremías y dice, por la misericordia de Dios yo tampoco fui consumido, fui destruido. O sea, merecía yo ser consumido, pero por su misericordia no fui consumido. Su misericordia son nuevas cada mañana. Esto es así con nosotros. Así que no hay jactancia para nada. Deja que Dios te alabe. Deja que Dios sea el que te honre. Pero no seas tú anunciando tu perfume. Yo. No, tú y yo no somos nada, como vamos a ver en un momento. Así es que déjate de ver como lo que no eres. Recuerda que Pablo está tratando ese asunto de que se creen superiores, no, que nadie tenga mayor concepto del que no debe tener, todos somos miembros. O sea, Pablo está diciendo aquí, tú no eres superior a nadie como para sentirte que no necesitas a nadie. Cuando te alejas de la iglesia constantemente y frecuentemente, tú estás diciendo indirectamente, yo no necesito a nadie. Tú no puedes vivir fuera del cuerpo de Cristo. Y de igual manera, ni eres inferior a nadie como para sentirte que tú no sirves en la milla de Dios. Sí sirves, por el poder de Dios que opera en ti a través del Espíritu Santo. Escucha lo que dice Isaías 41:14. Yo no los voy a ofender, amén, es la Biblia. A mí ya la Biblia ya no me ofende, porque ¿sabes por qué? Porque ya me ubiqué donde la Biblia me dice que me ubique. Si me puedes decir gusano, y dices, sí soy un gusano. Puedes decir ignorante, sí soy un ignorante. Escucha lo que dice Isaías 41:14.
No temas, gusano de Jacob. Esto es lo que somos y la gracia de Dios, hermanos. Somos una larva de un insecto. ¿Has visto los gusanos cuando una carne se echa a perder y salen? Un animal se muere. Tú y yo somos gusanos y la gracia de Dios. Somos personas sin valor. Bueno, dice ahí Dios, no teman larva de insecto. Vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, no eres tú. Dice Jehová, el Santo de Israel, es tu redentor. Versículo 15, he aquí yo te he puesto por trillo. Es que yo no sirvo para nada, pastor. He aquí yo te he puesto por trillo, una trilladora nueva, con dientes bien afilados, que vas a derribar, vas a trillar montes y los molerás, y los collados van a reducirse a tamo. Versículo 16, que no lo tengo ahí, los levantarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú regocíjate en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel, no en tus capacidades. ¿Qué está diciendo Dios en otras palabras? No tengan miedo, gusanos débiles de Jacob, porque aquí yo haré, no ustedes gusanos, yo haré que ustedes destruyan a sus enemigos y los dejen hechos pedazos, hechos polvos, mejor dicho, de tal manera que se van a convertir en paja y el viento se los va a llevar. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Un gusano en las manos de Dios, eso somos tú y yo, gusanos en las manos de Dios. Eso es lo que nos diferencia del resto del mundo. El resto del mundo son gusanos, pero ellos no están en las manos de Dios. Tú y yo, en las manos de Dios, podemos trillar montes. Tú y yo, en las manos de Dios. Pastor, pero es que yo soy un tonto, yo no puedo predicar, yo en el evangelio. Si puedes. Dios está usando mi torpeza. No soy yo tan fácil de articular palabras, de mantener pensamientos ordenados. Si yo no tengo esto escrito, me olvido de todo esto. Por lo tanto, no tienes excusa. Dios te está llamando ¿a qué? A que seas parte de la edificación de la iglesia de Cristo. Está edificando a los que ya tiene, pero edificando a los que está llamando a venir a ser parte de ese edificio. Por lo tanto, sí, somos gusanos, pero en las manos de Dios podemos hacer muchas cosas. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, vete como Dios te ve. Si eres un gusano, pero en las manos de Dios, puedes hacer muchas cosas. Así que la pregunta era, ¿cuál era el poder detrás del ministerio de Pablo? Bueno, el poder de Dios, obrando a través de él. Esto nos lleva a la cuarta cosa, que vemos más brevemente, que dice, ¿cuál fue el alcance del ministerio de Pablo? Veamos su alcance. O sea, Dios lo llama, Dios le dice, esta es tu meta, predica el evangelio bíblico. Aquí está el poder del Espíritu Santo para que Él actúe en ti. Y vas a ver el alcance que vas a tener, apóstol Pablo. Versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico. O sea, toda esa área donde era la Yugoslavia antigua, donde ahora está conformada por Bosnia, Croacia, Serbia y todas estas regiones, todo eso lo llenó el apóstol Pablo. Mira, te voy a mostrar más o menos ahí un mapa, que tengas una idea. De Jerusalén hasta un lugar que se llama Serbia por ahí, en línea recta son más de 2.300 kilómetros. Bueno, dice ahí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no está exagerando, que toda esa área territorial Pablo la llenó con el evangelio de Cristo. O sea, fundó iglesias. ¿Qué nos enseña todo esto, hermano? Tenemos una responsabilidad y no es de convertir la cultura, como hoy se dice, no, la iglesia convertimos la cultura. No, nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. El evangelio Dios lo usa para transformar a las personas, no la cultura. No podemos nosotros cambiar la cultura. Pablo esto fue lo que hizo, llenó todo el evangelio y al ver que ya no había lugar donde predicar, dijo, quiero ir a España y quiero pasar por Roma para predicarles el evangelio. ¿Te das cuenta, hermanos? Pablo se esforzaba a predicar el evangelio en esos lugares que el evangelio no había sido predicado. Escucha lo que dice el versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y abro un paréntesis para decir, hermanos, que quiera Dios levantar hombres y mujeres que tengan este anhelo de predicar el evangelio donde no ha sido predicado. ¿Por qué, hermanos? Porque, por ejemplo, hoy, hace más de 2.300, o mejor dicho, de 300, 400 años, que gente de Inglaterra, gente del continente viejo vinieron aquí a Estados Unidos a predicar el evangelio. Y hoy nosotros somos salvos, porque hubieron iglesias que fueron establecidas por estos hombres. Bueno, quiera Dios levantar, ¿verdad? Obreros que vayan hasta lo último de la tierra y prediquen el evangelio. Sin embargo, por otro lado, necesitamos gente que se quede en las iglesias para mantener las iglesias fortalecidas. Necesitamos, sí, líderes
que sigan haciendo discípulos, exponiendo la palabra de Dios, pero necesitamos miembros sirviendo en la iglesia local. Y ahí estás tú. Quizás Dios no te va a llamar a la China, a Norcorea a predicar el evangelio, pero sí te ha llamado a edificar a la iglesia, a edificarse mutuamente. O sea, ambas cosas son importantes. Llevar el evangelio a lo último en la tierra, pero quedarte aquí para servir en tu iglesia local también lo es. ¿Cómo lo puedes hacer? Con tus oraciones, con tus ofrendas. Como dice ahí Pablo, yo sé que ustedes están llenos de sabiduría y de conocimiento para que se amonesten unos a otros, o sea, para que se exhorten unos a otros. Haz esto y verás lo que Dios puede llegar a hacer, hermano. Escucha lo que dice el versículo 23. Pero ahora que ya no me queda lugar donde trabajar en estas regiones, o sea, el alcance tremendo del apóstol Pablo predicar el evangelio, gracias al poder del Espíritu Santo, dice, ya no me queda lugar. Y como siempre he deseado irlos a ver, tengo planes de visitarles cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar en el viaje. O sea, cooperen. Aquí nosotros no tenemos un misionero, apoyamos a una iglesia en Torreón, Coahuila, a un pastor, pero si tú puedes contribuir para que las misiones sigan adelante, hazlo. Busca, hay buenos lugares donde trabajan con obreros verdaderos, dignos de que tú cooperes económicamente con ellos. Porque esto era lo que Pablo estaba haciendo, o sea, mantenía las iglesias, las fortalecía con la palabra de Dios, las visitaba, pero también seguía estableciendo iglesias. Y ese es el llamado que nosotros tenemos aquí, hermanos. Somos llamados a predicar el evangelio. Somos llamados a fortalecer la iglesia que ya ha sido establecida por medio del evangelio, y tenemos que estar aquí. Y esto ya me lleva a mi última cosa que yo veo en el ministerio de Pablo. ¿Cuál es nuestra participación en ese ministerio de Pablo? El ministerio de Pablo ya acabó, pastor, porque ya no vive. No, aquí están sus cartas. Sigue el ministerio de Pablo. ¿Cómo participamos nosotros? Versículo 14. Pero estoy seguro de ustedes, hermanos, que de vosotros mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse ¿qué? Los unos a los otros. Recuerda que Pablo está tratando este problema que hay contra los judíos y los gentiles, que unos se creen superiores, otros inferiores. Y en medio de toda esa problemática, el apóstol Pablo tenía ojos para ver la obra de Dios en medio de estos creyentes. Ustedes están llenos de bondad, ustedes están llenos de todo conocimiento. Wow, lamentablemente hoy en día parece ser que muchos cristianos solamente tienen ojos para ver la falta de los demás. Pablo no, Pablo veía sí lo malo, pero también veía lo bueno. Que está diciendo, ustedes son capaces, hermanos, de amonestarse. Y esto edifica la iglesia, esto mantiene la unidad. Porque están llenos de bondad, porque están llenos de conocimiento bíblico. Son capaces de ver ustedes la gracia de Dios actuando entre ustedes. Pero yo te pregunto, ¿tú puedes ver en esos hermanos débiles la obra de Dios obrando en ellos? ¿La gracia de Dios? ¿O solamente miras lo malo en ellos? O sea, si tú estás delante de un verdadero cristiano, tú puedes estar seguro de que Dios está obrando en él con todas sus imperfecciones. Porque el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Por lo tanto, empieza a ver a ese hermano como Dios lo ve. Parte del cuerpo. Te necesita, ayúdalo a crecer. Ora por él, fortalécelo con la palabra de Dios. Pastor, pero si usted supiera cómo son algunos, yo sé. Pero aún así, si son hijos de Dios, son hijos de Dios. Y así Dios los quiere, y así Dios quiere que tú los quieras como Dios los quiere. ¿Te das cuenta? Yo llevo aquí 17 años, creo, como pastor de esta iglesia. Y yo he podido ver, hermanos, en estos 17 años, y lo digo de corazón, yo puedo decir de algunos de ustedes que están llenos de bondad y de conocimiento y que pueden amonestarse unos a otros. ¿Tienen faltas? Sí. ¿Mayores que las mías? A lo mejor sí. Pero aún así también puedo ver la obra de Dios obrando en ustedes. Ahora, estas palabras del versículo 14 no nos dejan de ser sorprendentes cuando lo vemos a la luz de lo que Pablo ya dijo en el capítulo 3 acerca de los impíos. ¿Qué nos dice Pablo acerca de los impíos, de los incrédulos en el capítulo 3? No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de su labio, su boca está llena de maldición y de amargura. ¡Wow! La pregunta es, ¿cómo llegamos del capítulo 3 de Romanos al capítulo 15? ¿Cómo llegamos de estar llenos de amargura, de maledicencia, de injusticia, de rebeldía, a estar llenos de la bondad, llenos del conocimiento de Cristo? ¿Cómo? El Evangelio. El Evangelio fue lo que nos transformó. ¿Recuerda? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. Según Pablo, estos creyentes de Roma, al igual que el resto de la humanidad,
encajaban en esta descripción del capítulo 3 de Romanos cuando no conocían a Cristo, pero ahora están llenos de bondad, de conocimiento, de tal manera que son capaces de amonestarse, de exhortarse, de animarse los unos a los otros. Y aquí lo vital de predicar el evangelio. Yo prefiero pastorear ovejas. Sí, a veces se comportan como chivas, pero prefiero pastorear con ovejas porque ellas oyen, tienen oídos para oír a Dios. Pero pastorear cabras, aunque me esfuerce, no va a pasar nada. Por eso tengo que predicar el evangelio constantemente para asegurarnos que verdaderamente somos salvos. Porque luego dice Jesús que hay gente que cree que es salva y no lo es, cree que es oveja y no lo es. Es cabra, pero dice Jesús, por los frutos los van a conocer, ¿verdad? Pero aquí yo quiero que tú notes, que observes que es vital predicar el evangelio que Pablo predicó. Estos creyentes están llenos de bondad, de conocimiento, todo esto, en otras palabras, significa, son capaces de aconsejar. No necesitas ir a la universidad para aprender psicología y todo eso. No. Todo el consejo de Dios es útil, es beneficioso. ¿Para qué? Para instruir, para enseñar. Entonces usa la palabra de Dios, aconseja. Pastor, pero si usted supiera, yo no sé, no, sí puedes. Deja de estar diciendo que no puedes. Yo creo que a lo mejor nada más es una excusa para no hacer lo que necesitas hacer. Puedes, porque el Espíritu de Dios está en ti. Por lo tanto, hermanos, nos necesitamos unos a otros. Exhortémonos unos a otros. Todos tenemos puntos ciegos y necesitamos que alguien nos los haga ver. Todos tenemos inmadureces en nuestra vida y necesitamos que nos ayuden a crecer. No hay duda que nos necesitamos mutuamente. Y según Pablo, no son los pastores únicamente los que deben de hacer ese trabajo, son los miembros también. O sea, los pastores estamos ahí, sí, para exhortar, estamos ahí, pero sobre todo para equipar con la palabra de Dios a cada uno de ustedes, para fortalecerlos, para que ustedes puedan hacer la obra del ministerio, como bien vimos en Efesios 4. ¿Recuerda? Cristo ha dado pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que todos hacemos la obra del ministerio con los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a los otros. O sea, ¿te das cuenta ahí? Cada uno, todos somos llamados a ministrar a tiempo completo. Ministrenlos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla para aconsejar, para predicar, para enseñar, para alentar, que sea conforme a la palabra de Dios, no conforme a la psicología moderna cristiana, no, conforme a las escrituras. Si alguno ministra, tal vez tú sirves aquí manteniendo la iglesia, aseándola, eso se necesita hacer. Estás cooperando para que las instalaciones estén en perfectas condiciones, para que cuando lleguemos aquí todos nos sintamos cómodos. ¿Cuándo fue la última vez que obraste? Y estás obrando y ya lo estás haciendo de mala gana, reconsidera nuevamente para qué lo estás haciendo. Y no es porque mis hermanos llegaron tarde y digo, no, pues si yo también llegué tarde, no es por eso, pero cada uno sabe. Hay momentos donde de repente nos sale algo inesperado, pero cuando ya es algo habitual, no lo está haciendo para el pastor ni para los hermanos. No, por eso no lo hago bien, pastor. Está haciendo para Dios. Así es que reconsidera. Tú puedes hacer eso también. O sea, si tú sirves, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es que, como vemos, todos somos ministros a tiempo completo, independientemente en el trabajo que estamos haciendo a diario. Todos somos ministros a tiempo completo porque fuimos comprados por la sangre de Jesús, porque ya Cristo nos capacitó con su Espíritu Santo para servirnos los unos a los otros. Recuerda el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 5, Pablo dice, les ruego hermanos que reconozcan a los que trabajan en ustedes y les presiden el Señor y los amonestan, que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Escuchen lo que sigue diciendo Pablo ahí después de decir eso. También les rogamos, hermanos, no pastores, hermanos. ¿A qué les rogamos? Que amonesten a los ociosos, a que alenten a los de poco ánimo, a que sostengan a los débiles, que sean pacientes con todos. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que animaste a alguien que vistes deprimido, triste? ¿Cuándo fue la última vez que exhortaste a alguien con mansedumbre, considerándote como si tú fueras esa persona, como nos dice la Biblia? ¿Cuándo fue esa última vez cuando tú vistes que un hermano ya estaba faltando a la iglesia frecuentemente y levantaste el teléfono y le echaste una llamada? Oye, mi hermanito, no te he visto últimamente a la iglesia. ¿Te está pasando algo? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Puedo orar por ti? Les rogamos, hermanos. No, ese es asunto del pastor, no. Es asunto de todos nosotros. Nos necesitamos los unos a los otros. De la manera que Cristo nos ha aceptado, acéptense los unos a los otros. ¿Recuerdan el capítulo 14 de Romanos? Por lo tanto, hermanos, tú eres un ministro a tiempo completo, al igual que yo.
con diferentes funciones, sí. La próxima vez que veas a alguien triste durante el servicio distraído, arrímatele. Eso es exhortar, con amor, con paciencia. Oye, hermano, te noto así, así, así. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Oro por ti. ¿Estás pasando por un problema de salud? ¿Has descuidado tu fe? Haz algo. ¿Por qué? Porque todos somos un ejército de servidores, hermano. Todos podemos involucrarnos haciendo estas cosas en el nombre de Cristo Jesús para su gloria. Y ya de modo a concluir esta enseñanza, hermanos, recuerda que un día, hermanos, los que estamos en Cristo, vamos a oír las gloriosas palabras de nuestro glorioso Jesús. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco, esas cosillas, pastor, de llamar, sí, porque esas cosillas ayudaron a edificar el cuerpo de Cristo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Padre, gracias.